Cuando digan. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre gobernanza de datos en la educación superior. Situación actual, ¿sí? Sabemos que hoy en día la transformación digital llegó para quedarse, ¿sí? Transformación digital que fue impulsada mucho más rápidamente de lo que esperábamos a través de la pandemia. Eso hizo que organizaciones que todavía trabajaban en papel se vean obligadas a pasar a los datos. Esto trae aparejado, si bien trae aparejado informatización, también trae aparejado caos de sistemas, porque empezamos a tener en nuestras organizaciones más sistemas informáticos, ¿sí? Y empezamos a tener mares de datos. Ya no es que tenemos algunas planillas Excel para analizar, algunos sistemas, sino que ahora la cosa se vuelve un poco incontrolable. Agregado a todo esto, las organizaciones quieren ser guiadas por los datos, quieren ser organizaciones data-driven. Y para eso tienen que lograr la democratización del dato. ¿Qué es la democratización del dato? ¿Qué buscan las organizaciones con la democratización del dato? La democratización del dato tiene que ver con que cada uno pueda ser libre con los datos, pueda armar sus reportes, pueda armar sus indicadores y que no tenga que estar dependiendo de los demás, que no se arme lo que llamamos un cuello de botella en el medio. Y si todo esto parece poco, también empezamos a tener regulaciones externas. Entidades externas nos empiezan a pedir regulaciones sobre los datos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación le puede pedir ciertas regulaciones o cierto tratamiento de los datos a la universidad. Todo esto hace que tengamos que abordar y empezar a entender qué es gobierno de datos. Para tener un poco un panorama general, los datos hoy en día, esto es una encuesta de Forrester, ¿sí? Donde el 68%, para el 68% de las organizaciones los datos es prioridad. ¿Sí? Y no solo eso, sino fíjense que para el 73% de las organizaciones, los datos están pensando en hacer proyectos o programas de gobierno de datos. Entonces, esto nos muestra que empezar a hablar de gobierno de datos no es que lo estamos haciendo porque nos da ganas, sino lo estamos haciendo porque pasa a ser algo importante. Ahora, para entender qué es gobierno de datos, primero entendamos qué es la gestión de datos. Y para entender gestión de datos a mí me gusta poner este ejemplo, ¿sí? Imaginemos una biblioteca que tiene los libros así, ¿no? Y que los libros son los datos, es la información. ¿Qué pasa si de repente nosotros queremos saber dónde están los libros de historia chilena? O queremos buscar un libro de Isabel Allende, ¿sí? ¿Cómo sé si me devolvieron los libros? O si los libros están en buen estado y tengo que tratarlos, tengo que hacer algún tipo de tratamiento para resolver esos libros. Ahora, vamos al ejemplo contrario. Imagínense si yo tengo esta biblioteca, ¿no? Parece mucho mejor. Los libros están ordenados, los datos están ordenados, sé claramente dónde están los libros de historia, sé claramente dónde están los libros de geografía. Esta organización tiene pasillos, tiene una arquitectura definida, tiene alguien que le presta atención a cómo están los libros, si están sanos o destruidos y cómo arreglarlos, le presta atención a la calidad. Pero si yo tengo calidad, tengo arquitectura y nadie cuida que eso se siga cumpliendo, nadie cuida que los libros estén ordenados, que cuando los devuelven los pongan en el estante que hay que devolverlos, etc., me está faltando gobierno de datos. Y el gobierno de datos lo que viene a hacer es planificar y controlar que esas cosas se cumplan. Que cuando me devuelven un libro de historia lo pongan en el estante de historia. Que cuando me devuelven un libro de matemática lo pongan en el estante de matemática. ¿Sí? Entonces, la gestión de datos podemos decir que es un conjunto de procesos, de funciones y buenas prácticas que van a ayudar a cuidar los datos durante todo su ciclo de vida.
¿Sí? ¿Qué significa cuidar los datos sobre todo su ciclo de vida? Significa que esos datos sean de calidad y estén en tiempo y forma cuando los actores principales de la organización los necesitan. ¿Cuántas veces a ustedes le piden un dato y dicen, espera que lo tengo que revisar, o me tengo que juntar con tal persona para ver si está bien, o todavía el área tal no me los pasó? La gestión de datos hace que eso no ocurra. La gestión de datos, como decíamos, es un conjunto de funciones. Hay diferentes frameworks de gestión de datos. Uno de los más conocidos hoy en día a nivel internacional es el framework de DAMA. DAMA es una organización, Data Management Association, una organización estadounidense, que promulga sobre el conocimiento de la gestión de datos y tiene escrito un framework que se llama DMBOK. Según DAMA, este es el framework y estas son las funciones que toca la gestión de datos. Fíjense que hay 11 funciones en total, donde tengo arquitectura, tengo calidad de datos, tengo integración, pero tengo una función principal que es el gobierno de datos. Entonces, para entender la diferenciación entre gestión y gobierno de datos, dijimos que la gestión de datos es el conjunto de procesos que se ocupan de la calidad de datos, y el gobierno de datos o la gobernanza de datos es el que oficia como proceso principal ocupándose de la planificación y control de los mismos. Y lo que se entiende con esto es que no puede haber gestión sin gobierno. Si uno hace gestión, si uno quiere gestionar y no gobierna, volvemos al caos enseguida. ¿Sí? Yo puedo ordenar todo, pero si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién es el responsable de limpiar, de ordenar las sillas, de levantar las cosas de la mesa? En 2 días tenemos el mismo caos en la sala. Entonces, y esto es importante, la gobernanza de datos no es un proyecto. La gobernanza de datos empieza y nunca termina. Es algo largo, ¿sí? No es un proyecto que tiene fin y es algo que viene para quedarse. Va a cambiar la forma de trabajar, cambia la forma de que pensamos sobre los datos. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en 3 pilares. El quién, el cómo y el con qué. El quién me habla de roles y responsabilidades. Para hacer gobierno de datos, para planificar y controlar, tenemos que definir quién lo va a hacer. Esas personas, quiénes van a ser y qué roles van a tomar. El cómo, yo de alguna forma le tengo que decir a esas personas cómo lo hacen, cómo van a hacer sus actividades. Y el con qué es qué herramientas le puedo dar para que eso que tienen que hacer sea más fácil en el día a día. Porque si yo les digo, miren, tienen que revisar los datos de los alumnos y no les doy ninguna herramienta, ustedes seguramente al segundo día se vuelven locos. ¿Sí? Porque ver campo a campo de cada alumno y no tener ninguna herramienta y revisarlo eso a diario, va a haber un problema. Veamos un ejemplo para entender esto de calidad, de gestión y gobierno de datos. Recuerdan que cuando hablamos de gestión de datos les mostré las funciones, les mostré la rueda esa con las diferentes funciones y una burbujita era la calidad de datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre calidad de datos. Supongamos lo siguiente. El Ministerio de Educación le pide a la universidad que presente un informe semestral. Ahora, la universidad, esto tan simple que suena como un informe, la universidad para armar ese informe seguramente detrás de escena tenga un montón de sistemas y de gente participando de eso. ¿Sí? Ustedes podrán decir si sí o si no, pero seguramente se sienten identificados. Porque esto no les pasa solo a ustedes, les pasa a todas las organizaciones. Un simple informe semestral, que quizá es un cuadro con 4 o 5 datos, tenemos que mover cielo y tierra para sacarlo. Ahora bien, todo esto que hace que los datos comiencen desde acá, pasen por gente, por procesos
y lleguen al informe semestral, es lo que se llama el ciclo de vida del dato. Es lo que el dato, todo el recorrido que hace el dato desde que nace, desde que la gente carga el dato en los sistemas, hasta que se transforma en información o conocimiento que es informada al Ministerio de Educación. Pero tenemos un desafío acá. ¿Y el desafío qué es? ¿Cómo aseguramos que el informe llegue con los datos correctos en tiempo y forma? Entonces, veamos un paso a paso de este ejemplo. ¿Qué puedo hacer para asegurar que los datos lleguen de manera adecuada? Puedo revisar la calidad de los datos, puedo asegurar la confidencialidad de los mismos, pongo reglas de seguridad, automatizo mis reportes, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la gestión de datos. Hablamos de gestión de datos, dijimos la gestión de datos es calidad, es seguridad, ¿sí? Todo esto es gestión de datos. Perfecto, aseguramos de que los datos que llegan al informe sean fehacientes, sean seguros, sean confiables. Ahora, ¿cómo aseguro que todo esto ocurra en el día a día? Y que no sea algo que ocurrió una vez y listo. Lo aseguro estableciendo procedimientos, definiendo roles y responsabilidades, acompañando herramientas que hagan el día a día más fácil. Entonces lo aseguro con gobernanza de datos. ¿Bien? De esa forma, cuando entregamos el informe al ministerio, ¿sí?, son todos felices. No nos vamos a andar preguntando si los datos están bien, de dónde salieron. Todo eso va a estar claro. Eso es lo que logramos haciendo gestión y gobierno de datos. Ese es el objetivo principal de esto. Y eso es lo que se tienen que llevar. Entonces, de acuerdo a lo que venimos viendo, los datos tienen un ciclo de vida. Recuerdan que vimos antes el ciclo de vida de los datos desde que lo armamos hasta que entregamos el informe. La gestión de datos van a hacer esas funciones que gestionan los datos para alcanzar las metas, es decir, para que ese informe esté en tiempo y forma, confiable, etc. Y la gobernanza de datos va a asegurar que los datos estén gestionados debidamente. Entonces, mientras la gestión es la ejecución de las funciones, el gobierno es la supervisión de esas funciones. ¿Y quién es el encargado de la gobernanza de datos? Bueno, y acá esto es un tema, porque muchas veces nos pasamos las responsabilidades. A mí me gusta dar este ejemplo de la cañería, ¿sí?, para indicar que la responsabilidad de la gobernanza de datos es una responsabilidad compartida entre la gente de sistemas, el equipo de sistemas, de tecnología, de infraestructura, y los usuarios, ¿sí?, o los participantes funcionales. Mientras sistemas me da la cañería, ¿sí?, o sea, me da los sistemas informáticos que usamos en el día a día, me da las redes de comunicación, me da esta internet para que los datos fluyan, el líquido que ponemos acá, ¿quién lo pone? Lo ponen los usuarios funcionales, ¿sí? Lo ponen los profesores, los directivos, los docentes, los alumnos. ¿Quiénes cargan datos? ¿Quiénes cargan líquido? Entonces, si yo acá no soy responsable y el líquido lo cargo mal, acá voy a obtener líquido malo, ¿sí? Ahora, si yo cargo el líquido bien, pero la cañería está rota, es decir, los sistemas tienen problemas de base de datos, los sistemas tienen problemas en las interfaces, cuando el líquido llega acá, por más que esté bien cargado, va a llegar la mitad del líquido. Y eso es otro punto que quiero que se lleven. La calidad, la gestión y gobernanza de datos es una responsabilidad compartida entre la gente de tecnología y la gente usuaria y los usuarios. Hablamos de la situación actual, hablamos de la gestión y la gobernanza de datos, dimos un ejemplo. Pero ¿cómo me puede ayudar la gobernanza de datos en la educación superior? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ustedes saben
que a nivel ministerio hay ciertas leyes, ¿no?, que tienen que ver con la privacidad de datos personales y el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Y si queremos seguridad y si queremos calidad, son cosas que estaban en la ruedita, en los globitos, ¿se acuerdan? Entonces significa que nosotros, si queremos cumplir con esas leyes, vamos a tener que gestionar los datos en calidad y en seguridad principalmente. Y que si los gestionamos, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Gobernarlos. Tiene que haber gobernanza para que eso se cumpla. Por eso es tan importante la gobernanza de datos en el caso de la educación superior. Bueno, ¿está bien? De nuevo, ¿cómo aseguramos la gobernanza? Con procedimientos, roles, responsabilidades y herramientas. Entonces, lo que vamos a tener que pensar es qué procedimientos, qué roles, responsabilidades y herramientas necesitamos para cumplir con esto. ¿Sí? Ese es el objetivo de la gobernanza de datos en la educación superior en este contexto. ¿Qué se va a lograr con esto? ¿O qué deberíamos lograr? Tomar decisiones basadas en evidencias o basadas en datos. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que las organizaciones quieren ser data-driven o guiadas por los datos? Es esto. Vamos a lograr integridad, confiabilidad y validez ética. ¿Qué significa esto? Ya no nos vamos a juntar más. No, le tengo que preguntar a él si el dato está bien o si lo cargó bien. O a mí este número me suena raro. Para mí que pusieron mal las manos. O está... No, listo, se acabó. Con gestión y gobierno de datos logramos integridad, confidencialidad y validez ética. Y también logramos accesibilidad a la información de forma oportuna y pertinente. Democratización del dato. ¿Sí? Yo les hablé también al principio de la democratización de la información. Democratización de la información. Que nadie tenga que llamar por teléfono a cierta área porque necesita un dato. No, ese dato está donde se lo necesita y no hay discusión de que ese dato está bien. ¿Sí? Y para cerrar, como resumen, me gustaría dejar qué es y qué no es la gobernanza de datos. ¿Sí? Para desmitificar un poco lo que se escucha, lo que se habla, o lo que uno supone muchas veces por desconocimiento. La gobernanza de datos, dijimos que es un programa. La diferencia entre programa y proyecto es que un proyecto tiene fecha de inicio y fecha de fin. Un programa inicia y no termina nunca. Entonces la gobernanza es algo que empieza para quedarse. Tiene que ver con políticas y procedimientos, con roles y responsabilidades que van a hacer que esas políticas y procedimientos se ejecuten y se cumplan. Es una responsabilidad compartida entre tecnología y las áreas funcionales. Como es un programa y viene para quedarse, nos va a cambiar la forma de trabajar. Entonces, tiene que ver con un cambio cultural. ¿Sí? Y esto es importante. Y es tomar conciencia sobre la importancia de los datos. Ya no es más, no, esto lo cargo de cualquier forma porque no me interesa, total no es mío, no me sirve, yo no lo miro. Eso es gobierno de datos. ¿Qué no es gobierno de datos? Gobierno de datos no es un proyecto. Gobierno de datos no es tecnología, no es que te voy a venir a cambiar los sistemas que hoy estamos usando, para nada. El sistema puede estar andando bien, pero si nosotros no tenemos conciencia en los datos, no controlamos, no supervisamos, por más bueno que sea el sistema, los datos pueden estar mal. Acuérdense de la cañería del líquido. La gobernanza de datos no tiene nada que ver con el gobierno institucional o la gobernanza institucional de la universidad. Es gobernar los datos. No tiene que ver con poder político, con poder de... No, nada por el estilo. No se hace de un día para el otro. Esto es importantísimo. No piensen que en 3 meses van a estar en el gobierno de datos y van a estar la carita feliz. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque hay cambio cultural, ¿se acuerdan? Donde hay el cambio cultural no es fácil de hacerlo, es un desafío grande. Entonces, no se hace de un día para el otro, además de que usamos un montón de datos. Yo no conozco mucho la universidad, pero seguramente, por lo que ya me contaron, hay mares de datos. ¿Sí? Y lo otro importante es que no se gobiernan todos los datos. Cuando hablamos de gobierno de datos no es que vamos a poner gobierno de datos en todos los datos. Habrá que definir sobre qué datos vamos a gobernar.
Bien, muchas gracias. Bueno, duró 20 minutos.